¿Empezamos ya? Sí, ya puedo compartir tu pantalla, sí. Vale, sí, sí. Llama para esto. Y acá voy a ocultar este momento. Estamos nosotros dos. Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias por estar por acá. Mi cámara está aquí. Hola, hola a todos y bienvenido a la inauguración de los webinars de Ignition Lover. Estaba deseando decir eso. Yo soy Raquel, de 2G Iberia, integradores Premier de Ignition en España. Y en el webinar de hoy vamos a hablar de por qué Ignition es el mejor SCADA del mercado. Nosotros estamos enamorados de esta herramienta, así que hemos creado un webinar exclusivamente para hablar de ella. Bueno, hola Esteban. Hola Raquel, hola a todos. Muchas gracias por invitarme acá. Bueno, mi nombre es Esteban Núñez de NBTech. Nosotros somos distribuidores oficiales de Ignition en Colombia, Centroamérica y República Dominicana. Y oye Raquel, ¿te ha pasado que compras un celular de última generación y luego no usas todo lo que trae? Sí, sí me pasa. Yo personalmente no conozco la mitad de las funcionalidades que tiene mi móvil. Así que eso es precisamente lo que no queremos que pase con Ignition. Sí, la idea es que no pase. Ignition permite conectar y personalizar todo y trabaja con herramientas de IA, con WhatsApp, con Alexa. Hay muchos futurólogos de la IA que hablan sobre el puente entre producción e informática. Pero bueno, para conseguir eso hoy en día, como decimos en ingeniería, tenemos que casarte con una marca, ¿sí o no? Pues con Ignition, con Inductive Automation, no se trata de pagar una manutención de por vida, ni firmar papeles prenupciales, ni nada de eso. Se trata de cambiar el juego de cómo pensamos la automatización y la transformación de las industrias. Eso es, pues bien, vamos a empezar a entrar un poco en detalle. Comparto la pantalla. Ajá, ahora sí. Vale. Eh, a ver un poco. Ok. Las principales razones por las que Ignition es diferente a cualquier otra solución SCADA es porque ofrece características únicas, como son un modelo de licencia ilimitada, es decir, pagas solo una vez. Exacto, eso es no casarse con nadie. Sí, eso. Ignition consiste en un despliegue web centrado en el servidor y además dispone de una configurabilidad modular. Esto significa que puede configurar la plataforma Ignition añadiendo módulos con diferentes funcionalidades y pagas solo por los módulos que necesitas. Exacto. Ignition también es multiplataforma, tiene visualización en cualquier dispositivo, lo puedes utilizar en móviles, en tabletas y está basado en tecnologías de estándares abiertos. Entonces, Raquel. También conecta con todo, tiene un diseño universal y su desarrollo e implementación son muy rápidos. Sí, Uy, que me voy. Ahí con está. todas esas funciones, la potencia de Ignition lo hace perfecto para un sistema SCADA, pero también para sistemas IoT y MES, ya que puede funcionar perfectamente juntos como una sola plataforma. Ser una plataforma modular facilita mucho la personalización de un sistema para adaptarlo a sus necesidades. Además, su modelo de de implementación web está centrado en un servidor, es suficientemente flexible para cualquier arquitectura, para empresas de cualquier tamaño, con un modelo de unificación de datos. Ok. Al tratarse de un software de servidor, actúa como centro de todo lo que hay en la planta, independientemente de la marca, el modelo o la plataforma. Se comunica con los equipos de planta con la misma naturalidad con la que se comunica con la base de datos, teniendo así un puente sin fisuras entre la producción y la informática. Puede conectarse a todos los PLCs y dispositivos a través de protocolos OPC y MQTT a las principales bases de datos, historiales, a cualquier sistema MES o ERP y a servicios web. Esto convierte a Ignition en una herramienta de adquisición de datos definitiva e ilimitada. Ilimitada así de bajo costo, pues con el pago de una licencia a un servidor obtendremos clientes ilimitados, tags ilimitados o etiquetas ilimitadas, conexiones, diseñadores y escalabilidad limitada. La idea que tenía Inductive Automation era crear un software que quitara todos esos obstáculos tecnológicos y económicos que vivimos o vivíamos en el pasado. Así con Ignition podemos conectar sin problemas los datos y diseñar cualquier tipo de aplicación industrial
con facilidad, desplegando instantáneamente en la web un número ilimitado de clientes industriales y móviles y todo sin límites. Sí, eso es, pero aún hay más. Fácil drag and drop de los componentes visuales, herencia de proyectos para compartir recursos como plantillas o temas personalizados entre varias aplicaciones, o puedes hacer que varias personas trabajen simultáneamente en el mismo proyecto sin bloquear a nadie de los recursos compartidos del proyecto. Sí, súper, súper interesante. Sin duda, uno de los aspectos que hacen que Ignition sea potente son los módulos integrados. Y eso dotan a la plataforma de diferentes funcionalidades para permitir la creación de aplicaciones. Como decía, puede ser SCADA, puede ser HMI, puede ser MES, puede ser IoT u otras aplicaciones. Esta arquitectura hace que Ignition sea flexible y escalable, ya que los módulos se pueden actualizar y agregar fácilmente para adaptarse a los requisitos de la empresa con las funciones que necesitan en su momento. Paréntesis para publicidad. En el webinar 3 explicaremos estos módulos en detalle y en el webinar 4 hablaremos también sobre Edge, Cloud y IoT. Podemos hacer una captura de la imagen ahora si queréis, podéis hacerla, porque bueno, esta imagen tiene mucha información. Y bueno, Esteban, hablemos ahora un poco sobre arquitecturas. Claro que sí. La arquitectura estándar de Ignition consiste en un único servidor local conectado a una base de datos SQL, PLCs y clientes. Y de ahí Ignition puede crecer posteriormente con usted. Se pueden configurar muchas otras formas para adaptarse a sistemas de todos los tamaños, desde un sistema redundante y también complejas arquitecturas diseñadas a su medida en local o arquitecturas más complejas adaptadas a necesidades corporativas en diferentes sitios. Raquel, ¿será fácil usar Ignition en entonces si puede ser así tan flexible, tan amplio? ¿Tú qué crees? Está desarrollado para diseñar aplicaciones industriales, por lo que es estable, seguro y ágil. Empezar a utilizarlo solo requiere de una sencilla instalación de 3 minutos, que ya de entrada te ofrece todas las funcionalidades. Se instala una vez en un solo lugar del servidor y se despliega instantáneamente pantallas de cliente en cualquier dispositivo desde una ubicación central. Además, tiene la posibilidad de utilizarlo junto con otras ediciones de Ignition, como son Ignition Edge, Maker y Cloud, que hablaremos de ellas también en el webinar 4. Claro, pasemos a hablar ahora de los creadores de Ignition. La creación de Inductive Automation tuvo lugar en el 2003 gracias a Steve Heckman, con una visión de repensar cómo se estaban haciendo las cosas en el mundo de SCADA especialmente, pero también en el mundo de automatización. Imagínate, en el 2003, la idea es sacar la automatización de la era de los dinosaurios a través de utilizar tecnologías que ya estaban disponibles en tecnologías de información, como Python, JavaScript, SQL, Java, entre otro montón de cosas que ya estaban disponibles, pero no habían llegado al área de automatización tal cual. Exacto. Hablemos ahora un poco de la situación de la empresa en el mercado. Inductive Automation logró un éxito increíble. Desde 2003 ha experimentado un crecimiento anual asombroso y ha pasado de ser una pequeña empresa a una central industrial con instalaciones de Ignition en casi todas las industrias, en más de 100 países y sigue creciendo día a día. Una estadística interesante es que el 61% de las empresas Fortune 100 utilizan Ignition. Y eso es todo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, como dicen en fútbol, vamos a la demo. ¿Qué tal, Raquel? Sí, vamos allí. Vale. De aquí, Esteban, ¿quieres explicarnos algunas features de aquí? Claro que sí. Mira, si puedes ir o bien yo creo que yo puedo compartir pantalla también. Déjame Vale, para que tengas todo el iniciar control. rápidamente. Sí, dame un momento. Ok, entonces, cuando navegamos un poco el demo, podemos ver diferentes opciones o diferentes características que ya trae Ignition, desde las más simples como puede ser el HMI, pantallas de HMI, indicadores, control
control local o control de HMI. Una de las cosas que a mí más me gusta es la responsabilidad que tiene, por ejemplo, Perspective, que es un módulo totalmente web y que nos permite, que se acopla pues a las diferentes necesidades del tamaño del dispositivo. También tenemos características como el Ad hoc Charts, que a mí me ha gustado mucho, donde tenemos para el usuario diferentes opciones. Teniendo un gráfico ya desplegado, podemos ir a buscar variables específicas donde podemos dejar el árbol de variables al cliente o al usuario, y ese puede escoger una variable específica, ya sea desplegarla o no desplegarla. También existen otras como son alarmas, reportes. A mí me gusta mucho explorar el Demo Apps, y ese de Building Management es uno de mis favoritos. Y dame un momento. Vamos a darle un momento que haga loading acá. Sí, que estás sí, pero y es uno bien interesante acá, que tiene la parte de dashboards. Podemos tener diferentes dashboards con diferentes widgets y editarlos, removerlos si queremos y crear otros. Por ejemplo, una tendencia acá, y acomodarla a la variable que realmente estamos buscando. Entonces, tiene un sinfín de usos, y siempre en este tipo de responsivo que te decía, que si lo abres en un móvil o si lo abres en una tableta, pues, o en un monitor o en una pantalla de alta calidad, de alto tamaño, se te va a abrir y se te va a desplegar de la manera en que se te venga más cómodo, ¿no? Raquel, no sé si te paso ahí para que nos muestres la otra parte del demo. sí, sí, claro. A mí una parte de la demo que me gusta mucho es el proyecto este de aquí de Quick Start Project, que nos muestra de manera visual, yo que también soy diseñadora y me gusta mucho de que las cosas queden bonitas, tenemos un ejemplo de todos de muchos componentes y funcionalidades que te permite Ignition incluir con Perspective, que es la versión web, perdón. Por ejemplo, indicadores. Luego, por ejemplo, cuando pulsas por encima del indicador, se ve más información, o puede incluso eliminar componentes que no te gustan, que no quieres ver. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de cómo sería la tabla de alarmas en tiempo real, que ya tiene muchísima funcionalidad aquí dentro creada. Como desarrollador no tienes que hacer nada, simplemente clicas en, por ejemplo, archivar durante una hora esta alarma y automáticamente funciona todo detrás por la base de datos. Puedes insertar audios, códigos de barras, como comentaba antes Esteban, ¿no? El tablero personalizable que puedes customizarlo, un dashboard con los KPIs y demás información. Luego, una funcionalidad también muy interesante de Perspective es que recoge toda la librería de iconos de Google, no sé, que son muy útiles. Luego también puedes coger imágenes, incluso accesos directos a URLs diferentes. Por ejemplo, esta es un vídeo de YouTube, una URL. Tenemos mapas incorporados. Este, por ejemplo, es de OpenStreetMap, pero también tenemos acceso a Google Maps. Bueno, lector de documentos de PDF, con la funcionalidad también de imprimirlos. Búsqueda de los tags para poder encontrar y buscar los tags dentro de tu PLC, ¿no? ¿Qué más cosas? Reproductor de vídeo, además de la URL del acceso a YouTube que teníamos, puedes cargar también vídeos propios en local. Diferentes tipos de visualizar las pantallas, por ejemplo, en vista carrusel. Como comentaba Esteban, son las pantallas muy responsivas y adaptables y tienen diferentes maneras de visualizarlas. Sí, a mí me gusta mucho como Ignition trae
ese concepto de diseño web, pero a industria, ¿no? O sea, muchas veces vemos como la pantalla típica de SCADA tal vez no es tan ergonómica o tan Ujú. preparada para el usuario, y yo creo que en Ignition definitivamente podemos construir pantallas que sean mucho más ergonómicas para la gente. Sí, sí, total. Es decir, tanto en tablets como teléfonos móviles, el poder usar, por ejemplo, la cámara de tu móvil, ¿no? Para poder echar una foto a algún defecto productivo o poder usar el GPS del móvil, los Bluetooth, no sé, las funcionalidades del móvil me parecen muy atractivas. Que te llegue también el SMS, la notificación de la alarma a tu teléfono. Son funcionalidades muy del sector informática, ¿no? Que se aplican ahora en la industria. Y bueno, pues muchas más funcionalidades, poder subir un archivo, eh, contraseñas, captura de firmas, incluso customizable. Y yo creo que bueno, que ya va bueno de ejemplo. Ujú. Eh, a ver, si quieres podemos pasar ahora a la ronda de preguntas. Sí, también si quieres, yo tengo un demo nuevo que está de Ceposoft que puedo mostrar también. Déjame ver Vale. rápidamente por acá. Y vamos a ver. Ese me pareció muy interesante porque habla de todo lo que es proceso batch, pero también lo combina un poco con el OE. Y está hecho también en Perspective. Entonces, para que veamos que Ignition no solo funciona para aplicaciones SCADA típicas, ¿no? De control y supervisión de datos, sino también de adquisición de datos, gestión de recetas, tipos de sistemas tipo batch. Entonces, por ejemplo, aquí ahí tenemos un Build of Materials, ¿verdad? Que está construyendo un material. Si mal no recuerdo, esto es un demo de salchichas. Entonces aquí, bueno, hay una receta de salchichas que se están haciendo. Acá está la escala. Y una vez termine este batch, nos va a decir, ah, bueno, ya terminé pues no el batch, sino la receta. Y en el tanque donde tengo los materiales. Y luego ya paso pues al proceso de mezclado. Y en el proceso de mezclado comienzo a recibir ese batch nuevo. De repente lo que me interesa ver es obviamente el mímico de la planta, pero indicadores más relevantes. Y también puedo ir a otras secciones de la planta o conforme va avanzando el proceso. Por ejemplo, si quiero ver formado e inspección, tengo algunos trends acá en tiempo real que de repente me dicen, ah, mira, este batch o sí, este batch en este momento está saliendo de parámetros de calidad, y puedo tener alarmas para eso que pueden llegarme por correo, por WhatsApp, por SMS. Y también puedo ir viendo cómo va la tendencia de los batches del día y tal. Em, y todo eso al final, viendo también cómo va saliendo la línea en la parte de rendimiento también. Entonces comparando el OE, qué tanto están los diferentes indicadores de OE, y, y cómo están saliendo las diferentes líneas en la parte productiva, si tengo paradas, si tengo paradas no programadas, por qué tengo paradas. Esta es una herramienta que me gusta mucho, que no es solo del OE, sino que de Perspective en general, que es el tooltip, que si pasas por encima de un componente, tú en el desarrollo puedes ponerle este mensajito que puede traer información muy valiosa y que de repente no hace falta que esté desplegada siempre, ¿no? Y tal vez un pop-up es mucho, o un faceplate, sino que con un simple tooltip pues tenemos una aplicación bien bonita, bien ergonómica, sin tener que desarrollar pues todo un faceplate o todo Sí. un menú. Luego también hago un apunte. Cuando hay una funcionalidad también para añadir, cuando haces clic derecho en el botón, que se te despliega como un menú, también en Perspective. Ok, ok. En algún botón. Bueno, a lo mejor ahí no tenemos el ejemplo, pero sí Ajá, que
es posible, ¿no? Que cuando quieres, por ejemplo, algún componente que al hacer clic derecho te aparezca, no sé, borrar, no sé, Ya. Sí, realidad. Sí, sí, darle funcionalidades múltiples a un botón que no sea solo darle clic y ya. Sí, sí, claro. sí. También hay uno que, que nosotros usamos para un acuario, que es ese tipo de menús escondidos. Entonces acá en el acuario, como los biólogos no conocían pues de automatización, de repente, claro, el equipo eléctrico ya tenía una lista, digamos, de que esta alarma 3 con un triángulo significa X cosa. Igual para personal nuevo y para los biólogos se les puso este menú escondido, entonces si querían saber qué significaba una alarma podrían checarlo fácilmente. Mm. Sí, luego también hemos mostrado todo el rato la aplicación en inglés, cuando en realidad Ah, también cierto. tenemos la versión en español. Cierto, cierto. Ahí, gracias por recordarme, Raquel. Sí, No, no, problema. inclusive esto es muy bueno si trabajamos en empresas que tienen diferentes oficinas en diferentes países, con diferentes idiomas. Ignition soporta toda esta parte de diccionarios. Entonces, Mm, digamos acá, por ejemplo, está en diferentes, incluso está coreano, por ejemplo. Entonces están diferentes idiomas y eso lo podemos aplicar también a nuestra aplicación ya pues montada, ¿no? mm. También tenemos ingresos de formularios, que eso ayuda mucho para lo que son entradas manuales. Eso, por ejemplo, aquí podemos crear un inventario, motor X. Vamos a poner el inventario 1 y vamos a decir que nos ingresaron 10 motores, motor de 10 kilowatts. Y lo agregamos y ya entonces comienza a cambiarme pues en tiempo real los indicadores. Vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, ahorita Sí, no veo preguntas en el chat. no, ha dicho todo el mundo hola, pero no tienen Sí, dudas. Eso sí, es que lo hemos hecho. si tienen dudas pueden dejarlas en el chat. También, pues obviamente pueden comunicarse con nosotros. Bueno, Leslie y los compañeros llevan, perdón, Leslie, Raquel y los compañeros llevan la parte de 2GI sería, ¿no? En Iberia. Y creo que son un integrador bastante fuerte, ya un integrador Premier de Ignition. Y bueno, pueden pasar todas sus consultas por ahí. Cualquier duda, eh, os ayudamos en todo lo que podamos. Eso es. Sí, sí. Y bueno, no teníamos nada más preparado. Lo único que sí que queríamos regalar por participar en esta primera inauguración es un checklist con funcionalidades de Ignition en español, que hasta el momento, bueno, todos los contenidos que tenemos de Inductive Automation son en inglés. Y bueno, por participar en este primer webinar, mira, creo que tenemos una preguntita. Así. Buenos Vamos a días. ver. Dice Alexander Calixto. Buenos días. ¿Qué diferencias con los otros SCADAs Siemens y Schneider? Eh, Por ejemplo, no sé, yo conozco una comparación, mira, bueno, yo conozco una comparación con Siemens. Siemens también tiene muchas herramientas en cuanto a MES, IoT y demás, pero por ejemplo, todas estas herramientas están divididas, ¿no? Y tienes que comprar una licencia que es anual por cada una de ellas. En cambio, en Ignition tienes todo en una misma herramienta y centrado en servidor. Es decir, bueno, no soy experta en Siemens y no te sé decir bien, pero en Ignition tú instalas el servidor y instantáneamente tienes todos los clientes en cualquier plataforma, en cualquier dispositivo. Sin embargo, en Siemens no sé cómo funcionará. No sé si tiene este servidor centralizado.
podemos ir con otra pregunta. No sé si le he contestado bien, si no. Buenas tardes. Vale, LS Dave. ¿Existen librerías de imágenes de elementos y o faceplates de elementos así en ISA 101 como los del ejemplo? A ver, contestando esta pregunta, hay mucho material de Ignition, no lo sé si lo sabéis, en Ignition Exchange, que es como un repositorio de código, ¿no? Y de funcionalidades. Y ahí dentro hay mucho contenido que, por ejemplo, se puede ver el número de descargas y la puntuación, ¿no? De cada una de las funcionalidades. Yo siempre intento descargarme, por ejemplo, de Travis Cox o de los propios de ventas de Inductive Automation que suelen subir contenido. Igual ahí dentro pueden buscar Sí, si pueden tener algo. acá yo lo abrí y de hecho recuerdo porque hace poco estuve en Colombia y justo tuve esa pregunta de faceplates se me Imágenes de va. elementos de... Sí, por ejemplo esta de DMC Siemens Open Library Object. Entonces tenemos varios objetos y librerías de Siemens, por poner un ejemplo. O si queremos faceplates de Plant Packs, creo que por ejemplo, Factory Packs. También podemos tener faceplates ya preparados, que no sean simplemente pues desarrollarlos desde cero, sino ya el faceplate ya viene preparado. Entonces, eso que decía Raquel es muy importante. El Ignition Exchange es una librería de recursos súper, súper completa. A mí me gusta mucho estarla navegando de vez en cuando para saber qué hay ahí, qué puedo usar para un proyecto y cómo lo puedo aprovechar. Y bien, aquí podemos ver las descargas, cuánta gente lo ha descargado y si lo están viendo funcionalidades. Como decía Raquel, de Travis, siempre, siempre podemos saber que es un muy buen componente. Pero también hay otros que han participado tal vez en buildathons, ¿verdad? En competencias que pueden ser componentes bien interesantes. Sí, creo que te regalan unos calcetines cada vez que sube alguna funcionalidad nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, También, ujú, dime, dime, no dime. sé si tenemos otra pregunta por ahí. Sí, eso es justo lo que iba a decir. José Ángel Izquierdo, ¿algunas novedades de la versión de Ignition 8.3? Pues yo tengo una sorpresilla que de repente puede ser interesante, que te puedo pasar también, Raquel, para que lo compartas con la gente que viene el webinar. Que pues este PDF lo hemos sacado pues trabajo con Inductive, que ellos lo tenían en inglés y nosotros lo pasamos a español. Ah, genial. Y es un resumen realmente, pero habla de las novedades, ¿no? Por ejemplo, el Power Historian, que va a venir con mucha más potencia y con API para bases de datos de series de tiempo, que eso me pareció súper, súper poderoso. El nuevo módulo de Event Streams, donde vas a poder transformar los datos dentro de Ignition o empaquetarlos o hacer batches de datos, que ese para cuando quieres transferir datos a otra aplicación, viene muy bien. Ahorita va a venir con un submódulo para Kafka, pero en el futuro yo creo que van a venir módulos muy, muy interesantes también, no solo para Kafka o ese tipo de herramientas de TI, sino herramientas también más conocidas. El Perspective Drawing Tools, que ya vamos a poder trabajar SVGs, los SVGs ya dentro de Ignition los vamos a poder trabajar, formularios fuera de línea y entonces, por ejemplo, si estás haciendo una visita de campo y tú ya descargaste el proyecto en el celular o en la tablet, vas a poder llenar el formulario y luego cuando tengas conexión, él se va a subir al servidor de Ignition. Esa parte del gateway que me gustó mucho también, lo que es despliegues nuevos, que son por ejemplo despliegues para desarrollo, despliegues para staging. Entonces, si tú tienes un Ignition y estás haciendo pruebas, ¿verdad? Y tienes la versión de prueba o una licencia de desarrollo, tú puedes decir, esta licencia es de desarrollo y esta licencia es la producción, ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho a hacer el control de versión de proyecto y tal. Hay unos temas ahí adicionales de seguridad que llaman una bóveda
de secretos, entonces las contraseñas se van a gestionar aparte del backup del gateway. Y hay uno muy bueno que es el controlador de Siemens o el driver de Siemens nuevo va a estar mucho más nativo cuando conectamos equipos S7. Entonces ese me gustó bastante. Pero ese documento igual te lo puedo pasar, Raquel, para que lo compartas junto con el checklist, como para que sea un Sí. doble win ahí. Sí, ahora cuando terminemos lo comparto con los asistentes. Bueno, no sé si lo puedo compartir por aquí. Creo que no. No, ahí vemos cómo lo compartimos. De repente te les puedo dar un link Sí, de descarga o un algo así. email ahora enviamos. Y bueno, en la versión esta Ignition 8.3 sale dentro de poquito, ¿no? Sí, sí, debería estar saliendo a principios del próximo año y la beta está para ahora, para diciembre, o sea, probablemente la segunda semana de diciembre ya vamos a tener acceso todos a la beta. Ujú. Está bueno. Sí que sí. No, Eh, excelente. bueno, nada, ya se nos ha hecho la hora, sintiéndolo mucho. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Estamos en contacto por las redes sociales, somos 2G Iberia y NVTech. Y nada, cualquier duda que tengáis o necesidad, nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme, Raquel, y gracias a todos.